Hace más de 11 años, nosotros, el pueblo, con el fin de formar una unión más perfecta y fortalecer los lazos que nos unen como sociedad, hemos justificado los impuestos sobre su base, considerando que esta medida era fundamental para asegurar el bienestar común y el progreso de todos los ciudadanos. Somos una casa para comprar. Somos la Cámara del Pueblo. Somos la Cámara del Pueblo. Nos comprometemos los unos con los otros. Este año marca el 250 aniversario del Ejército de los Estados Unidos, un legado nacido en la agitación, la incertidumbre y ante probabilidades casi insuperables. Hace 2 siglos y medio, miles de ciudadanos soldados respondieron al llamado de la libertad. En un momento en que la tiranía intentó apagar el espíritu de una nación emergente, nuestros primeros héroes forjaron una institución cuya fortaleza, sacrificio y determinación perdurable han llegado a definir nuestra república. La historia del ejército comienza en la primavera de 1775, un mes después de que la milicia de Massachusetts humillara a los regulares británicos en las batallas de Lexington y Concord. Los líderes coloniales de América se reunieron en Filadelfia para el Segundo Congreso Continental. La reunión había sido convocada para abordar antiguas quejas contra el gobierno imperial británico. Pero el reciente derramamiento de sangre en Lexington y Concord cambió fundamentalmente el propósito del encuentro. Hasta entonces, muchos colonos aún esperaban una reconciliación con su país de origen. Cada vez era más evidente que la libertad no sería posible sin guerra. Las razones para una resistencia unida iban en aumento. Entre otras ofensas, el Parlamento británico había aprobado anteriormente las leyes intolerables que cerraron el puerto de Boston a todo comercio. Obligaron a los colonos a alojar y alimentar a los soldados británicos. Restringieron el derecho de los colonos a reunirse públicamente. Permitieron que los funcionarios británicos fueran juzgados en Inglaterra, en lugar de en las colonias, y en la práctica pusieron a Massachusetts bajo la ley marcial. En abril de 1775 dispararon contra los colonos americanos. Para finales de mayo de 1775, los líderes patriotas estaban convocando a la milicia en las 13 colonias. Acumularon armas, municiones, artillería y suministros militares. Algunas unidades de la milicia se entrenaban todos los días. Las batallas de Lexington y Concord demostraron que los Minutemen podían hacer retroceder a las fuerzas británicas. Esas primeras batallas también demostraron que las colonias necesitaban una fuerza de combate unificada con una cadena de mando clara. Conscientes del peligroso camino que tenían por delante, los delegados al Segundo Congreso Continental debatieron la creación de un ejército. Se leyeron en voz alta ante la Asamblea cartas de ciudadanos de Massachusetts que relataban actos de tiranía británica y pedían ayuda a las colonias vecinas. Como escribió la Convención Provincial de Massachusetts en una carta al Congreso Continental el 2 de junio, cito: "Nosotros temblamos ante la idea de que se establezca un ejército aquí sin un poder civil que los provea y controle. Habiendo recibido informes de que pronto llegarían grandes cantidades de tropas británicas a Nueva York, el Congreso Continental ordenó que, si los británicos cometían hostilidades e invadían propiedades privadas, los habitantes debían defenderse a sí mismos y a sus bienes, y repeler la fuerza con la fuerza". En última instancia, los delegados decidieron que solo tenían un camino a seguir. Era momento de crear un ejército nacional. El 14 de junio, el Segundo Congreso Continental votó para establecer el Ejército Continental. El registro oficial decía: se resuelve que 6 compañías de tiradores expertos sean reclutadas de inmediato en Pensilvania, 2 en Maryland y 2 en Virginia, que cada compañía consista en un capitán, 3 tenientes, 4 sargentos, 4 cabos, un tamborilero o trompetista y 68 soldados rasos. Que cada compañía, tan pronto como esté completa, marchará y se unirá al ejército cerca de Boston para ser empleada allí como infantería ligera, bajo el mando del oficial en jefe del ejército. El mensaje para los británicos era claro:
Esto no era un brote regional de violencia, era un acto unificado de desafío. Las colonias tenían la intención de unirse para defender sus libertades y, si era necesario, luchar por la independencia. Al día siguiente, el Congreso Continental nombró por unanimidad a George Washington de Virginia como comandante en jefe. El Congreso escribió: "Nosotros, depositando especial confianza en tu patriotismo, valor, conducta y fidelidad, por la presente, te constituimos y nombramos general y comandante en jefe del Ejército de las Colonias Unidas para la defensa de la libertad americana, y para rechazar toda invasión hostil contra ella. Y por la presente, se te otorga pleno poder y autoridad para actuar según consideres por el bien y el bienestar del servicio". Ese mismo día, los líderes de Massachusetts descubrieron que los británicos planeaban ocupar la península de Charleston en Boston. El 16 de junio, el general Artemus Ward envió a los coroneles Richard Grindley y William Prescott, con alrededor de 1,200 soldados para fortificar la cima de Bunker Hill, con vista al puerto de Boston. Los soldados trabajaron durante toda la noche para construir una barrera defensiva. Al amanecer, habían erigido una sólida posición de terraplén y se les unió el coronel John Stark de New Hampshire junto con sus tropas. Cuando salió el sol el 17 de junio, los británicos notaron que los estadounidenses ocupaban las alturas. Los barcos británicos abrieron fuego, pero no lograron alcanzar las posiciones estadounidenses construidas apresuradamente. El general de división británico, William Howe, ordenó a sus tropas asaltar la colina. La feroz batalla que siguió fue una victoria táctica para los británicos, pero dolorosa y costosa. Los británicos sufrieron el doble de bajas que los estadounidenses y se retiraron a Boston, donde las fuerzas americanas los rodearon. La moral estadounidense era alta y hombres de pueblos y granjas acudían voluntariamente para unirse. El 3 de julio, el general George Washington viajó a Cambridge, Massachusetts, para reunir a sus oficiales cerca del patio central de Harvard College, donde asumió formalmente el mando del ejército. Al día siguiente, escribió: "Se espera que todas las distinciones entre colonias sean dejadas de lado para que un mismo espíritu anime a todos. Y que la única competencia sea quién prestará, en esta gran y difícil ocasión, el servicio más esencial a la gran y común causa en la que todos estamos comprometidos". Washington entonces comenzó a construir el nuevo ejército. Su tarea no consistía solo en reunir hombres dispuestos a luchar, sino en forjar el carácter de quienes darían forma a esta nueva nación. El valor por sí solo no era suficiente. Washington trabajó incansablemente para inculcar el buen orden y la disciplina, asegurar suministros e instituir un entrenamiento riguroso, para formar soldados que pudieran luchar cara a cara con el ejército británico, entonces el mejor ejército del mundo. Washington escribió: "La disciplina es el alma de un ejército. Hace que los pequeños números sean formidables, procura el éxito a los débiles y el respeto para todos". A medida que el ejército tomaba forma, cada batalla contaba una historia de audacia y sacrificio. Washington obtuvo su primera victoria en Boston en 1776, pero sufrió grandes pérdidas en Quebec. Cuando los británicos regresaron ese año a Nueva York con toda su fuerza, el ejército luchó tenazmente desde Long Island hasta Nueva Jersey. El ejército de Washington sufrió muchas bajas, pero nunca se rindió. Con la llegada del invierno, el general Washington hizo lo impensable: el audaz cruce nocturno del río Delaware en Navidad, durante una tormenta de nieve. Y las subsiguientes victorias en Trenton y Princeton cambiaron el rumbo de la revolución y demostraron al mundo el espíritu inquebrantable del patriota estadounidense. Estas batallas fueron más que enfrentamientos militares. Fueron momentos fundamentales que dieron origen a nuestra nación. Cada descarga de fusilería, cada batalla ganada y cada sacrificio realizado
acercó a nuestra nación un paso más a la promesa de autodeterminación y libertad. Hoy, al celebrar los 250 años del Ejército de los Estados Unidos, recordamos que la mayor victoria jamás lograda para la libertad, la soberanía y la independencia fue conseguida por gente común. Los valientes soldados del Ejército Continental de Washington respondieron al llamado de la libertad y se lanzaron a la batalla no solo por su propia libertad, sino también por la nuestra. Su historia nos define a todos. Nos dice por qué luchamos y quiénes somos como nación, nacida a través del sacrificio de nuestros primeros héroes, quienes dieron sus vidas por el mayor experimento de autogobierno que el mundo haya conocido. Hoy, cada soldado que se pone el uniforme resguarda ese legado sagrado, asegurando que los ideales de libertad, deber, honor y patria sigan brillando intensamente para que todo el mundo los vea. Los héroes de Lexington, Concord y Bunker Hill no son antepasados olvidados hace mucho tiempo. Son hermanos de armas que se encuentran a nuestra izquierda y a nuestra derecha en nuestras formaciones. Hasta el día de hoy, el valor del soldado y del minutero de la guerra revolucionaria late en el corazón de cada soldado estadounidense. Estas personas se esfuerzan cada día por construir un futuro que encarne lo extraordinario, el espíritu extraordinario de los primeros soldados ciudadanos de nuestra nación. Como lo definió George Washington en 1775, cuando dijo: "Al asumir el papel de soldado, no dejamos de ser ciudadanos". La formación de nuestro ejército es un testimonio del poder y el espíritu perdurable de un pueblo decidido a asegurar su destino de libertad. Como su secretario de Defensa, estoy profundamente agradecido con cada persona que ha servido, desde los valientes patriotas de la Revolución Americana que ganaron nuestra libertad, hasta los soldados que actualmente sirven en todo el mundo, defendiendo nuestra Constitución y nuestro modo de vida. Hoy, en este trascendental 250 aniversario del Ejército de Estados Unidos, honremos el legado de quienes nos precedieron, comprometiéndonos a construir un futuro digno de su sacrificio. Que siempre recordemos que en nuestra unidad hay fortaleza, en nuestro valor hay esperanza, y a través de nuestro servicio existe una promesa inquebrantable de defender la libertad para todos. Mientras celebramos esta rica historia, los invito a reflexionar sobre el espíritu perdurable que comenzó humildemente en 1775. Un espíritu que, contra todo pronóstico, forjó la independencia, la libertad y la soberanía de nuestra nación. Este espíritu sigue siendo la columna vertebral de nuestra nación hoy en día. No importa el desafío que enfrentemos, este espíritu nos impulsará hacia el futuro con una determinación inquebrantable. Gracias por acompañarme a celebrar nuestro patrimonio compartido. Que Dios los bendiga, que Dios bendiga al Ejército de los Estados Unidos. Que Dios acompañe a nuestros guerreros y que Dios bendiga a América.